Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este nuevo video vamos a indicar cómo configurar un hotspot en el equipo RB760IGS de MikroTik. Esto aplica también para otros modelos como el RB750UPR2, RB5009UG+DS+I, RB4011, entre otros. Lo importante es que los equipos posean el sistema operativo RouterOS. Antes de empezar, hablemos sobre qué es un hotspot. En MikroTik, un hotspot se refiere a una función de software que permite convertir un dispositivo MikroTik como un enrutador o un dispositivo inalámbrico en un portal cautivo para proporcionar acceso a Internet a los usuarios. Es una solución comúnmente utilizada en lugares públicos como cafeterías, hoteles, aeropuertos, parques, entre otros, donde se requiere un sistema de autenticación y control de acceso para los usuarios que deseen conectarse a la red Wi-Fi. La función de hotspot de MikroTik permite al administrador de red configurar un portal de autenticación donde los usuarios deben ingresar credenciales como nombre de usuario y contraseña o aceptar términos y condiciones antes de poder acceder a Internet. También ofrece opciones para limitar el ancho de banda, establecer límites de tiempo de conexión y generar registros de actividad de usuarios. Esta solución es utilizada en la venta de tickets para Internet. Ahora sí, iniciemos con la demostración. Primero vamos a acceder a Winbox. Desactivemos la tarjeta inalámbrica de la computadora, ya que el equipo se encuentra conectado directamente. Aquí podemos visualizar el equipo. Ingresamos. Previamente este equipo tiene una configuración de un bridge y el puerto 1 es el puerto WAN con el enmascaramiento hacia el puerto 1. Verifiquemos, tenemos el bridge, los puertos, la configuración del puerto WAN y el NAT a este puerto. De igual modo, si quieren ver estas configuraciones, pueden visitar nuestro canal de YouTube o dando clic aquí arriba para que puedan ver las configuraciones que se realizó al equipo. Entonces, este bridge que se crea tiene un asignamiento de IP de red, el cual es la 160.1. Ese sería el gateway. Para nosotros crear un hotspot, nos dirigimos al menú IP y seleccionamos hotspot. Aquí colocamos hotspot setup y seleccionamos el bridge que tiene el direccionamiento de red. Vemos que es el gateway, vemos el rango de direcciones permitidas para este hotspot, no tiene certificados y bueno, aquí tenemos los servidores DNS. Colocamos el de Google. El DNS name es prácticamente a donde se redirige cuando un dispositivo se va a conectar a esta red, a este hotspot. Entonces, un ejemplo, llamémosle tickets.com. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona va a acceder inalámbricamente o por un puerto, en este caso digamos el 3 que está dentro del bridge, inmediatamente le va a redirigir a este nombre de dominio. Entonces, y le va a arrojar el portal cautivo que tiene este dispositivo MikroTik. Y una contraseña de usuario de prueba que se aloja en el hotspot para la conexión. Se completó. Esa sería la configuración de hotspot. Ahora verifiquemos algo. Vamos a deshabilitar y habilitar de nuevo la tarjeta de red de la computadora. Como podemos ver, se conectó a la red de este equipo y prácticamente se redirigió ¿a dónde? A tickets.com, a ese DNS name, como les había comentado. Aquí debemos acceder el usuario y contraseña de prueba que configuramos en el hotspot y prácticamente nos conectaríamos y tendríamos acceso a Internet. Verificamos Google y ya tenemos acceso. Como podemos ver, tenemos salida a Internet. Esa sería la configuración de hotspot en MikroTik.
No olviden visitar nuestra tienda online como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones, así como herramientas y materiales para el despliegue de sus proyectos wireless. Muchas gracias.